CQC vuelve a los ruedos. El Proteste ya va a cerrar así su trilogía taurina. Desde el programa, una vez más, vamos a tocar uno de los temas más polémicos de la cultura española. Bueno, quizá nos estamos pasando un poco, porque al fin y al cabo los toros forman parte de la idiosincrasia española, como las tapas, el flamenco, la paella. No por nada es la fiesta nacional. Bueno, pues vamos a llevar en este reportaje a unos extranjeros a las ventas a ver qué les parece nuestra fiesta nacional y ya verán lo que opinan. Bueno, y no es la única novedad, porque también por primera vez los responsables de cultura del gobierno nos hablan del tema y no se lavan las manos, como siempre. Que no está nada mal. En este reportaje no solo acudimos a una protesta, sino que también vamos a hacer una propuesta desde el programa. La vamos a lanzar al gobierno. Esto es en serio, ¿eh? A ver si toman nota y nos hacen caso. Lo vamos a ver, el Proteste ya, y por cierto les advierto que tiene imágenes bastante fuertes. El Proteste ya estuvo en el Toro Júbilo de Medinaceli. También estuvimos en los San Juanes de Coria. Pero nos faltaba conocer al que para muchos es el más polémico de todos, el toro alanceado de Tordesillas. Esta vez buscaremos muchas respuestas. La denuncia que nos ha llegado esta semana a proteste@lasexta.com nos trae hasta la Feria de Valladolid. ¿Qué hacemos aquí tan prontito? Pues nada, mira para allá. Nos vamos de manifestación a Tordesillas a protestar contra el festejo del Toro de la Vega. Consiste en un toro que sale por las calles de Tordesillas, atraviesa el puente que hay allí sobre el río Duero, se mete en el campo y allí en el campo lo matan a lanzazos. ¿Vais para Tordesillas Sí, ya? vamos ya. ¿Qué vais a esperar? ¿En la entrada del pueblo o cómo? Nos guía la Guardia Civil. ¿Os lleva la Guardia? Nos guía la Guardia Civil. ¿Por qué lleváis protección? Porque la gente allí es muy agresiva, no les gusta que cuestionemos su tradición. El segundo año, de hecho, a una persona la tuvimos que llevar a urgencias, la dieron con una castaña, una cosa dura, pero... Por favor, pare el autobús que me quiero bajar. No, que era broma. Estamos recopilando información sobre el Toro de la Vega. No. No me apetece, es un tema que no quiero opinar. ¿Los antitaurinos son vegetarianos? Unos sí, otros no. Una lechuga tiene vida, ¿no? Si la arrancas, pobrecita, también la dolerá. No estoy muy a favor de cómo se hace ahora mismo la lidia del Toro de la Vega. Al toro nada de fuego. Esta fiesta ha sido declarada de interés turístico regional y lo curioso de todo ello es que ninguna televisión puede acceder actualmente ya a grabarlo. Te dijo a partir de una cámara yo. Tú también te la pisan de la parte. Sí, no lo hagas porque... ¿Desde dónde se financia el Toro de la Vega? En teoría desde el Ayuntamiento de Tordesillas, pero de todos modos la Junta de Castilla y León tiene partidas presupuestarias para los festejos taurinos en general. ¿Desde el gobierno central llega dinero de alguna manera? Indirectamente sí, porque está subvencionada la ganadería de toro de lidia. Incluso también está subvencionada desde la Comunidad Europea. O sea que aquí pone bote todo el mundo para esta fiesta, ¿no? Tú, por ejemplo. Yo sí, y tú también, Y yo. todos. Usted también está poniendo bote, amigo. También, sí. Desde ahora seré una torneante enviada por el rey Pedro el Cruel y mi cometido será visitar a la alcaldesa de Tordesillas, que hoy por hoy es la principal defensora de esta fiesta. Vamos a tocar a la puerta, como dictan las costumbres de mi época. ¿No hay nadie? Muy buenos días, señora alcaldesa. Queríamos hablar con usted 5 minutitos. Estás en una reunión. Ah, bueno, pues le esperamos aquí fuera. Como vosotros queráis. Muy bien, muchas gracias. Nada, hasta luego. Estamos esperando a la señora alcaldesa. ¿Sobre?
No, venimos de parte del rey Pedro el Cruel a darle un mensaje de agradecimiento, nada más. Sería muy cruel. Eso ya tendrá que hablarlo con él. ¿Cómo se lo pasa a la alcaldesa? Salen risas del despacho. ¿Que me he cortado? Lo siento, tienen que desalojar. Tenemos que desalojar. ¿Por qué? Podemos estar en el ayuntamiento. Esto es la casa del ciudadano, del pueblo, y podemos estar aquí. La señora alcaldesa nos ha dicho que nos iba a recibir ahora. Haga el favor de desalojar, que se lo mande yo. Como yo tengo el permiso de la alcaldesa, que con todos mis respetos está por encima de usted, le voy a pedir permiso para tocar a la puerta y que sea la alcaldesa la que me diga que no me va a recibir. No toque, por favor. Pero es que yo estoy esperando a la alcaldesa, que me ha dicho que la esperemos a que acabe la reunión. Pues no la va a recibir. Pero ya me ha dicho que sí. Bueno, ya le digo yo que no. Permiso, ¿eh? Señora alcaldesa, me gustaría que usted me dijera en persona que no me va a recibir. Disculpe, señora alcaldesa, perdón, ¿eh? Acompáñame al cuartel de la Guardia Civil. ¿Puedo esperar a que acabe mi reunión con la alcaldesa? Voy a estar aquí, no me voy a escapar al extranjero ni nada. Esa ya ha acabado. Pero es que la alcaldesa está por encima de usted y me ha dicho que sí. Pues yo estoy por debajo de la alcaldesa y por encima de usted. Le estoy diciendo que no. Oiga, alcaldesa, un placer. Es usted maravillosa, ¿eh? Adiós. ¿Qué hacen? 4 americanos, un inglés, una italiana y una neozelandesa en la puerta de las ventas. Proteste ya puso el siguiente anuncio. ¿Quieres conocer la fiesta nacional española? Si eres extranjero y estás de vacaciones en nuestro país, nosotros te invitamos.